Bueno, acá estamos iniciando con la grabación de la clase de práctica de la guía número 5, del trabajo práctico número 5 de vectores. Nos quedaban estos últimos ejercicios, el 14 y el 15. Bueno, el 14 es un ejercicio de teoría, ¿sí? Tienen que ir, revisar el apunte de teoría y enunciar las propiedades del producto mixto. Después, por ejemplo, dice calcular el volumen del paralelepípedo que tiene vértices en el origen y lados. Bueno, este es un paralelepípedo. Este es otro paralelepípedo. Y este es otro paralelepípedo. Son tres paralelepípedos distintos que se forman, ¿sí?, con tres vectores no coplanares. ¿Qué significa no coplanares? Y que no están todos los vectores en el mismo plano. Por ejemplo, acá yo voy a dibujar a modo de ejemplo, ¿sí? Supongamos que fueran tres vectores no coplanares, es decir, que no están los tres en el mismo plano. Porque si están los tres en el mismo plano, no se forma ningún paralelepípedo. Bien. Entonces, si esos tres vectores no están los tres en el mismo plano, siempre vamos a poder, con tres vectores no coplanares, completar un paralelepípedo. ¿Cómo? Por los extremos de sus vectores vamos a trazar vectores equivalentes. Por ejemplo, si este fuera el vector A, este fuera el vector B y este fuera el vector C, ¿sí? Paralelepípedo es una figura geométrica. Bueno, acá por el extremo de B construimos un vector equivalente a. Por el extremo de A construimos un vector equivalente a B. Eso ya lo sabíamos hacer, ¿no? Ahora, en cada uno de los vértices de este paralelogramo que se ha formado en el piso, ¿no?, por decirlo de una manera, en cada uno de los vértices nosotros podemos construir un vector equivalente al vector C. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer después? Trazar los vectores equivalentes que unen, estos son todos equivalentes al vector C, ¿no? Y si nosotros trazamos ahora los vectores, por ejemplo acá por el extremo de C, un vector equivalente al vector A, entonces vamos a ir formando lo mismo acá por el extremo de este vector, construimos un vector equivalente al vector A, y ahora por el extremo de C también construimos un vector equivalente al vector B, otro vector equivalente al vector B, y lo que se nos forma ahí es un paralelepípedo. El paralelepípedo es un prisma que tiene la característica de que sus 6 caras, es decir, las 4 caras laterales y las 2 bases son paralelogramos. Por eso se llama paralelepípedo. ¿Sí? Todas sus aristas que no tienen puntos en común son paralelas. ¿Bien? ¿Se entiende lo que es un paralelepípedo? Sí, profe. Bueno, a este paralelepípedo, si uno lo puede llenar de materia, ¿no es cierto? Es decir, la capacidad que tiene este cuerpo geométrico para almacenar materia es lo que nosotros vamos a llamar el volumen, ¿sí? Entonces, el volumen es la capacidad que tiene un sólido de almacenar materia. Esa materia puede ser líquido, puede ser sólido, ¿sí? Es decir, qué cantidad de materia se puede alojar en este sólido. Bueno, ¿qué pasa si esos tres vectores son coplanares? Supongamos que el vector C estuviera en el mismo plano que el vector A y B. No se forma ningún paralelepípedo y por lo tanto el volumen es cero. Entonces, en el producto mixto, ¿sí? A ver si lo recuperamos acá del apunte de la teoría. ¿Cómo se define? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se define el producto mixto de tres vectores?
Producto mixto porque mezcla, ¿no? Así ves, el producto vectorial mezclado con el producto escalar. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, A, producto vectorial B, esto nos va a dar como resultado un vector. ¿Se acuerdan que nosotros le decíamos W? ¿Cierto? A ver, si a este vector le hacemos producto escalar el vector C, ¿sí? Lo que obtenemos como resultado es el producto mixto, es decir, un número. Ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Bien. Este número es el volumen del paralelepípedo que se forma. O sea, no este número, perdón, el valor absoluto de este número, ¿sí? El valor absoluto del producto mixto entre tres vectores, lo que nos da es el volumen del paralelepípedo que se forma con esos tres vectores. Bien, entonces, ¿qué puede ocurrir cuando uno haga el producto mixto? Y, por ejemplo, es una buena manera el producto mixto de saber si tres vectores están en el mismo plano o no. Porque si uno calcula el producto mixto y me da igual a 0, pongamos si el producto mixto de A, B y C es igual a 0, entonces lo que uno puede asegurar es que esos tres vectores son coplanares. Están en el mismo plano porque no se formó ningún paralelepípedo. ¿Entienden? Nosotros teníamos criterios para saber si los vectores son perpendiculares. ¿Cómo sabemos si son perpendiculares? Si el ángulo que forman es de 90 grados, ¿cómo lo sabemos? ¿Nadie sabe cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto escalar da 0. Exactamente, el producto escalar nos da como resultado un número. Si da 0 es el criterio de perpendicularidad, es decir, para saber si dos vectores son o no son perpendiculares, ustedes lo que tienen que hacer es el producto escalar. Me da 0, los vectores son perpendiculares. No me da 0, no puedo decir nada, ¿sí? Para saber si son paralelos, a ver, cuéntenme. El producto vectorial tiene que dar 0. Muy bien, el producto vectorial nos tiene que hacer. Bien, y acá, con el producto mixto, tenemos otro criterio para saber si los vectores son coplanares. ¿Se dan cuenta? Porque ustedes vieron que, a ver, si me dan las componentes de un vector o de tres vectores, es muy difícil, incluso si los graficara, poder determinar si los vectores son coplanares o no. Bien. Entonces, hacemos el producto mixto, si nos da 0, listo, los vectores son coplanares. Bueno. Acá, en el ejercicio que nos piden, el 15, dice, calcular el volumen del paralelepípedo que tiene vértice en el origen y los lados. Voy a hacer uno de estos. No me acuerdo qué les había indicado a ustedes. A ver, tengo anotado. El 15A. Bueno, puedo hacer el 15B. Bueno. Entonces, queremos calcular el volumen del paralelepípedo que tiene vértice en el origen de coordenadas. Bueno, esto ustedes lo podrían graficar con el GeoGebra. Lo graficamos. Bueno, y la forma de hacer el cálculo no es complicado. Vamos a reescribir estos vectores. ¿Quiénes serían? El A, ¿qué componentes tiene?
es 2 para las X menos 1 para las Y. Como no hay ninguna componente multiplicada por el versor Z, perdón, por el versor K, que tiene la dirección del eje Z, ponemos un 0. Ese es A, B, el vector 1, menos 2, menos 2. Y el vector C tiene componentes 3 menos 1, 1. Bueno, entonces, déjenme chequear. A ver, o díganme ustedes si se acuerdan del producto mixto, por ejemplo, tiene algunas propiedades que es importante saberlas. Por ejemplo, el orden en el que hacemos el producto, si hacemos A vectorial B, escalar C. ¿Dónde está? Esas serían, digamos, preguntas que uno se tendría que hacer, ¿no? Cuando estudia, si yo cambio el orden de las cosas, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Producto crudo, producto vectorial, criterio del paralelismo, bien. Producto mixto de vectores, aquí está, bien. Esta es la forma, digamos, de hacer la multiplicación. ¿Ven? U producto escalar B por W. Bien, interpretación geométrica es el volumen del paralelismo. Lo que yo quería ver era otra cosa. Bueno, entonces vamos a cambiar acá el orden en el que la profe les ha dado el producto mixto, ¿sí? Vamos a, en este caso vamos a poner a C a la izquierda, creo que no afecta. Este tipo de cosas son las que ustedes deberían de preguntar cuáles valen y cuáles no, ¿no? Producto C, producto escalar A por B. Bien. A, producto vectorial B, nos da un vector W perpendicular a A, perpendicular a B. Y uno se podría preguntar, bueno, el producto escalar era conmutativo, porque si, como esto es un vector C por W, lo mismo que W por C. Entonces, si el producto escalar era conmutativo, si yo puedo cambiar el orden y el resultado no cambiaba, entonces fíjense que acá el producto mixto también voy a poder cambiar el orden del vector C. Bien. Entonces, ¿cuál es la forma en que vamos a resolver esto? Vamos a calcular un determinante, ¿sí? En este caso que vamos a hacer el vector C, producto escalar A por B. Producto vectorial A por B. C, producto escalar del producto vectorial entre A y B. Entonces tienen que resolver simplemente el determinante que se forma, donde las tres filas son los vectores que estábamos multiplicando. Entonces, primero vamos a poner las componentes del vector C. 3 menos 1, 1. Después las del vector A. 2 menos 1, 0. Después las del vector B, que van a ser 1, menos 2, 2, menos 2, menos 2. Bien. Y bueno, de la misma manera que nosotros calculamos el producto vectorial, vamos a hacer el mismo cálculo, solamente que ahora en la primera fila, en vez de tener los versores y J y K, tenemos a las componentes del vector C. Nos tenemos que acordar de empezar con el signo más, menos más,
¿Y qué hacíamos? Tomamos el primer elemento de la primera columna y la primera fila, tachamos la primera fila y la primera columna y lo multiplicamos a ese numerito por el menor, ¿sí? Por el determinante del menor que se forma. O sea, sería 3 por menos 1 por menos 2, 2 positivo, menos 0 por menos 2, 0. Ahora ponemos ese signo menos, bien, y repetimos. Tachamos la segunda columna y la primera fila. Entonces nos va a quedar el numerito menos 1 multiplicado por el determinante del menor que se forma al tachar la primera fila y la segunda columna. Entonces nos va a quedar acá menos 1 por determinante del producto cruzado. 2 por menos 2, menos 4. Le restamos 0 por menos 1, 0. Bien. Y ahora fíjense, ahí teníamos un más. Acá también tenemos un más 3, pero no lo ponemos. No es necesario. Tomamos este elemento, ¿no? Que es el tercero de la primera fila y es el primero de la tercera columna. Si tachamos la primera fila y la primera columna, aquí se forma un menor y calculamos el determinante de ese menor multiplicado por ese elemento. En este caso, ¿qué nos va a dar? 1 por la diferencia, ¿no? 2 por menos 2, menos 4. Menos la diferencia del producto cruzado. Menos 1 por 1, menos 1. Bueno, si sacamos esta cuenta, vamos a obtener ese número, que es el resultado del producto mixto. ¿Qué nos quedaría? A ver, 3 por 2, 6. Menos, acá que tenemos, menos 4, menos 0, menos 4, por menos 1, 4 positivo, con ese menos, nos va a quedar ahí menos 4, más 1 por menos 4, menos 1, acá es más, ¿no? Menos 4, más 1, menos 3, ¿está bien? Menos 3 por 1, menos 3, más menos 3. Bueno, si sacamos esa cuenta, ¿cuánto nos va a dar? 6 menos 4, 2, ¿cierto? O sea, 2 le quitamos 3, nos da menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen del paralelepípedo? ¿1, profe? Exactamente, muy bien. 1, porque como es volumen, no podemos tener una cantidad negativa de materia que entra dentro de un sólido, ¿no? Si el volumen no puede darme como resultado un número negativo. Entonces, el volumen de este paralelepípedo es el valor absoluto de menos 1. Por eso la compañera dijo 1. Una unidad cúbica. ¿Por qué unidad cúbica? Y bueno, porque si nosotros el plano lo dividimos en unidades, ¿sí? Una unidad cúbica va a ser un cubito acá. ¿Sí? Eso es una unidad cúbica. Ese sería el volumen del paralelepípedo que se forma con A, B y C. ¿Quieren que veamos si lo podemos graficar? Bueno, como nos da distinto de cero, ya sabemos, esos tres vectores no están en el mismo plano y forman un paralelepípedo.
Ah, está bastante largo esto. Bueno. Herramientas. Vamos a construir un vector. ¿Se acuerdan que yo construía cualquier vector y después le cambiaba las extremos, ¿no? Voy a hacer 3 vectores. Bueno. Entonces acá le cambio los extremos a esos vectores. Y que teníamos que era el 2 menos 1, 0. Entonces, 2. Menos. Bueno, lo pueden ir haciendo ustedes también. Entonces ahí tenemos el vector U. Sería lo que acá nosotros habíamos llamado, el GeoGebra le puso U. 2 menos 1, 0. 1 menos 2 menos 2. También al graficar es una forma de chequear si lo hicimos bien, si no. Ese es el otro vector y este le puso el nombre B corta, GeoGebra. Y este es el vector 3 menos 1. Es menos 1. Bueno, si alguien encuentra otra forma más fácil de graficar los vectores, bienvenida. Bienvenida sea. Me da cuenta, yo encontré al menos esta. Bueno, estos 3 vectores, ¿sí? Como pueden ver ahí, uno por debajo del plano de los dos ejes X y uno sobre este plano, ¿sí? Van a formar un paralelepípedo. ¿Cómo vamos a hacer ese paralelepípedo? Y bueno, es muy simple. Vamos a construir los vectores equivalentes. Ven que acá dice vector equivalente. Entonces, por ejemplo, yo voy a construir un vector equivalente al vector B con origen en el punto D. Un vector equivalente a este vector con origen en el punto B. Un vector equivalente a C con origen en el punto B, equivalente a este con origen acá, equivalente a este con origen. Ven que se me va formando el paralelepípedo, ¿no? Yo les contaba. Un vector equivalente a este acá y así. Lo que tendríamos que ver es el volumen de este paralelepípedo que se ha formado, pero a ver, acá me deja. Si yo le digo prisma, a ver si yo marco esto, punto. Ahí está, ahí me construyo un prisma. Y de ese prisma, el GeoGebra me da el volumen. Ven que dice prisma, que es ese que hemos construido ahí de color fucsia. Y esto 1 es el volumen, ¿sí? Que es el mismo valor que nosotros habíamos encontrado. Bien, chequeamos, hicimos bien las cuentas. Eso es para que lo miren, a ver, en 3 dimensiones. Ven que no es
muy... Así sería más o menos el prisma que se forma con esos tres vectores. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, con eso terminamos la guía de vectores. Vamos ahora a la guía nueva. Sí. Ya no vamos a Cebra. Vamos a la guía nueva, que es análisis combinatorio. Bueno, acá vamos a seleccionar ejercicios. Si ustedes pueden tomar nota, a ver si los mando ahí al grupo de WhatsApp en una fotito. Tenemos la actividad 1, 2 y 3. Sería este el trabajo práctico número 6, ¿no? Combinatorio. Vamos a seleccionar, ¿sí? El ejercicio 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 10, 12, 13, 15. Bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplos y el resto lo van a intentar hacer ustedes y después si tienen dudas las podemos chequear. Bueno, ahí se los mandé. Bueno, el primer problema dice... Ah, bien, no es la misma guía que yo tengo acá. Ajá, ajá. Bien, tenemos del 1 al 15, ¿cuántos ejercicios hay acá? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que saber del análisis combinatorio? Tenemos distintas formulitas según lo que uno quiera calcular. Yo seleccioné esos ejercicios porque ya los tenía seleccionados en práctico acá, pero no es el mismo que está en la guía. Así que voy a tener que cambiar esa selección. Bueno, no vamos a intentar igual. Nos hacemos igual eso seleccionado. Bien. Entonces, nosotros en la combinatoria tenemos variaciones, permutaciones. Ustedes ya tuvieron la guía de la clase de teoría, no sé si tomaron nota. Cuéntenme. Los que no, o si no se pudieron conectar, si vieron el videíto. De la teoría. Bueno, entonces, por ejemplo, el programa, la actividad 1 dice, ¿cuántos anagramas distintos pueden formarse con las letras de la palabra forestal?
¿Qué sería un anagrama? Algo que no es una palabra, o sea, que cambia el orden de forestal. Ahí vamos a tener que buscar anagrama, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Dice, procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra. O sea, lo que quiere decir es que tenemos que reordenar esas letras y formar otra palabra. ¿Bien? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuántos anagramas distintos podemos formar? ¿Quiénes serían los elementos de este problema? En primer lugar, lo que hay que reconocer es eso, ¿quiénes son los elementos? Y son las letras, ¿no? La F es un elemento, la O es otro elemento, la R, la E, la S, la T, la A y la L, ¿no? Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8 elementos, ¿no? Son todos distintos. A ver, algunos se repite algún elemento, o sea, no tengo 2 veces la letra F, ¿cierto? No tengo 2 veces la letra O, ni la R, ni la E, ni la S. ¿Bien? Entonces, la definición de anagrama me decía, tengo que crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra, ¿sí? Entonces, hay que reordenar, pero por ejemplo, no puedo repetir las letras, ¿bien? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que es una variación, una permutación o una combinación? Una variación, profe, puede ser. Una variación. Acá dice variación. ¿Influye el orden? Sí. ¿Puede haber repetición? Me dice que sí. Y en este caso, ¿se pueden repetir las letras? No, no se pueden repetir, porque si yo repito ya estoy agregando un elemento. El anagrama dice que hay que reordenarlo, es decir, por ejemplo, yo podría cambiar el orden de estas letras, ¿sí? Cambiando el orden. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría? Bueno, primero hago la palabra al revés, ¿no? La L, la A, la T, la S, la E, la R, la O y la F, por ejemplo, ¿no? Este sería un anagrama. Entonces, fíjense, no puede haber repetición. ¿Qué otro anagrama podría ser? Si dejo la L, por ejemplo, dejo todas las letras así como están y cambio las últimas 2 de lugar. Por ejemplo. Acá, F, O. Cambio esas 2 de lugar. Pongámosle a la primera palabra lo mismo. La dejo como está y cambio las últimas 2 letras del lugar. ¿Cuántos voy a tener? Es lo que se quiere saber, ¿no? Bueno, uno, si se pone a hacer la lista de todas las posibles palabras, lo va a calcular también. El tema es que le va a llevar más tiempo. Es finita, ¿no es cierto? La cantidad de si en algún momento probando vamos a terminar. Bueno. ¿Puede ser que sea una permutación, profe? La permutación que hace, cambia de lugar, ¿viste? La palabra lo dice, permuta, ¿no es cierto? La permutación dice, partimos de m elementos distintos. Acá tenemos todos los elementos distintos. ¿Cuántos serían m en este caso? Si fuera una permutación. 8 puede ser.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, se llama permutaciones de estos m elementos, ¿sí?, a las distintas ordenaciones que podemos hacer con ellos. Una permutación se diferencia de otra en el orden, pues en ambas aparecen los mismos elementos. O sea que sí, muy bien, sería una permutación. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Fíjense, en este primer lugar, ¿sí?, ¿cuántas posibilidades, es decir, cuántas letras yo puedo poner en este lugar? Voy a hacer un anagrama nuevo. 8. 8. Pero una vez que elegí una letra acá, como no se puede repetir, ¿cuántas letras de posibilidad me quedan para el segundo lugar? 8 también. No, si yo elegí una, Ah, 7. Acá, ¿cuántas me van a quedar para la tercera letra? 6. Ujú. Tengo 6 posibilidades. Acá 5, 4, 3, 2, 1. ¿No es cierto? Entonces, si uno multiplica todas esas posibilidades, lo que obtiene es justamente la formulita de la permutación. Bien, que sería en este caso 8 factorial, ¿no? El factorial se define como el producto de un elemento por cada vez uno menos, ¿no? 8 por 7 por 6 por 5. ¿Cuánto nos da? $40.320. En la calculadora, si ustedes se fijan, la calculadora me saca el factorial, le tiene que aparecer ahí, a ver, a shift arriba. ¿Cómo? 8, pongo shift, el factorial y muy bien, 40.320 posibilidades para este anagrama. Bueno, entonces básicamente lo más importante para resolver estos problemitas es entender la consigna, ¿no? Es decir, qué es lo que me está pidiendo para poder reconocer si es una permutación, si es una combinación, ¿está? Bueno, a ver qué otro. ¿Dónde estamos? A ver quién se agrega en eso. Bueno. Bueno, a ver, vamos a ver el 2 que dice, en un examen, un alumno debe seleccionar 6 preguntas de un grupo de 10 sin importar el orden. ¿De cuántas maneras puede realizar la selección? Bueno, acá ya cambia, ¿no es cierto? Porque tenemos que elegir de un grupo una cantidad menor. Entonces, en recién, fíjense en la combinatoria, ¿sí? En la combinación, perdón, en la permutación recién. Nosotros solamente, la palabra lo dice permutación, solamente es cambiar de lugar, nada se repite, ¿bien? Ahora es distinto, por ejemplo, tiene 10 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas, ¿no? Y de estas 10, supongamos que fuera la pregunta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Supongamos que esas fueron las 10 preguntas. Y tiene que seleccionar solamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, puede elegir, supongamos, las primeras 6, puede elegir las últimas 6,
puede elegir las primeras 3 y las últimas 3. Es decir, va a haber del total de elementos que hay acá, no vamos a elegir todo, vamos a elegir 6, o sea, va a haber 4 elementos que se quedan afuera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué caso estamos? Esto ya no es una permutación porque no implica solamente cambiar de lugar. Combinación. En la combinación no influye el orden. En este caso, ¿influye el orden? No. Perfecto. Acá dice, la combinación no se pueden repetir elementos. En este caso tampoco, porque el alumno no podría repetir 2 veces la misma pregunta, ¿no? Partimos, dice, de m elementos distintos. Acá nosotros tenemos 10 preguntas distintas. Entonces dice, se llama combinación de esos elementos tomados de n, m de n, a los grupos de n elementos distintos que se pueden formar. Muy bien. De modo que un grupo se diferencia de otro por los elementos que los componen, sin importar el orden. ¿Qué significa sin importar el orden? Y bueno, que si el alumno, por ejemplo, eligió las preguntas A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Otro grupo de preguntas se va a diferenciar de estas 6 que él ya eligió, es decir, ¿cuándo van a ser 6 preguntas distintas? Y bueno, cuando cambian las preguntas. Por ejemplo, la opción A, C, B, D, E, F, esta sería la misma elección que la primera. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos en el caso de una combinación, ¿no es cierto? Un grupo se diferencia del otro justamente por los elementos que lo componen y no por el orden. Bien, entonces tenemos que sacar una combinación de 6 elementos tomados de 10 iniciales que tenemos, ¿no es cierto? Y para eso tenemos una formulita que va a ser la combinación, acá yo tengo n de m, es igual a m factorial, una referencia, m factorial dividido n factorial por n menos m factorial. Bien. Entonces acá nosotros que tendríamos una combinación de 6 elementos tomados de 10. Lo pueden hacer con la calculadora directamente, pero esto sería más o menos 10 factorial dividido 6 factorial, a ver si no me equivoco, por, no, al revés, puse los números. El 10 va arriba y el 6 va abajo. Si no, n menos m me queda negativo. Entonces tenemos 10 elementos, de los cuales tomamos 6. Entonces arriba nos va a quedar 6 factorial. Seis factorial serían todas las combinaciones, ¿no es cierto? Dividido, ¿por qué? Porque se van a empezar a repetir, digamos, con el orden, digamos, cambiando el orden se empiezan a repetir. Entonces, ese total lo tenemos que dividir entre 10 factorial multiplicado por n, 10 menos 6, que nos da 4 factorial. Bueno, si sacamos esta cuenta, ¿cuánto nos da?
10 factorial lo puedo poner en la calculadora dividido entre paréntesis. ¿Pueden hacer la cuenta? Profe, me parece que confundió M y N. ¿Puede ser o me confundí yo? No sé cómo se los habrá dado la profe, porque vieron que cada bibliografía cambia, pero igual me parece que acá hay un error, porque me queda muy... Porque yo puse que, Llevan decimales, no puede ser la cantidad con decimal. Hay algo acá que está mal. yo puse en M la cantidad de 10 sería. Abajo, 10. Claro, pero iría en el numerador, digamos. ¿O no? Claro, yo tengo que es elementos disponibles arriba. Elementos disponibles arriba. Bien. Entonces sería, el n son 6 tomado de 10. Bien, entonces tenemos 10 factorial dividido 6 factorial por, pero acá no me queda, acá será que está cambiado el lugar. Ah, yo escribí mal, esto es m menos n. Ahora sí, con razón. No podía dar negativo acá y no me pueden quedar un resultado con decimales tampoco. Bueno, entonces ahora sí, es m menos n. 10 menos 6, 4. Ahí está. Ahora nos tendría que dar. A ver. Podemos hacer la cuantita. 10 factorial dividido y entre paréntesis ponemos 6 factorial por 4 factorial. O 210 me da el resultado. $210 posibilidades. ¿Sí? O sea que si en un examen tenemos 10 preguntas y tenemos que elegir 6, por supuesto que esas preguntas no se pueden repetir y que no nos importa el orden en que las elijamos, tenemos 210 opciones. ¿Sí? Distintas. Bueno. A ver qué otro problemita tenemos. Bueno, en eso consiste acá, reconocer el tipo de problemas que vamos a abordar e interpretar bien la consigna, ¿no? Por ejemplo, el 3. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Es más importante interpretar la consigna, ¿no? Que acordarse de la fórmula porque la fórmula siempre la vamos a poder recuperar. Si no, lo que importa es saber cuándo podemos utilizar esa fórmula y cuándo no. Bien. Entonces, tenemos que hacer números de 3 cifras y los tenemos que elegir del 1 al 7. Número de 3 cifras distintas, eso es muy importante. Por ejemplo, si acá pongo el 1, no, acá no puedo poner, no, es decir, este no sería una opción. ¿Entiendes? Porque dice acá distintas. Entonces, ¿qué estamos? ¿En qué caso? ¿En una permutación? ¿En una combinación? Otra vez estamos en una combinación, solamente que ahora ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces tenemos una combinación de 3 elementos tomados de un total que tenemos de 7 elementos. Bien.
Entonces, si sacamos la cuenta, nos va a quedar 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 7 menos 3 factorial. ¿Se entiende? Es decir, queríamos armar subgrupos de este total de elementos donde las cifras no se repitieron. ¿Sí? Bueno, si sacamos esta cuenta, ¿cuánto nos va a dar? A ver, 7 factorial. Aunque acá está para combinaciones, la calculadora también tiene. Arriba el símbolo dividido, al menos la mía tiene. Voy a hacer 3 de 7, a ver. 7 combinaciones de 3. 35 opciones me da. A ver, ¿qué dicen ustedes? Podríamos chequear, fíjense, 35 no es un número tan grande, ¿no? Uno dice, bueno, tenemos 3 lugares. Entonces, a ver, de esos 3 ¿Puede lugares, ser, profe, que sea una variación? Vale, ¿por qué sería una variación? La variación, tenés dos opciones, con repetición y sin repetición. Sí, sin repetición. Porque la otra profe nos había dado como un resumen de las formulitas y cuando n era más chico que m, era una variación. Entonces yo lo saqué así. Y en el solucionario también decía eso. Que esta es una variación. Y bueno, Sí. tendríamos que chequear, decir, cuántos números de 3 cifras distintas pueden formarse con los dígitos del 1 al 7. Para mí es una combinación, no sé, tendría que discutirlo por ahí. No influye el orden. Ah, perdón, en la combinación no influye el orden en que aparecen los elementos. ¿Qué sería que no influye el orden? Que no importa si está primero, segundo o tercero. A ver, y la variación sería sin repetición, decís vos, ¿por qué? ¿Por qué dirías entonces que es una variación sin repetición? Acá. No entran todos los elementos, acá dice sí importa el orden y no se repiten los elementos. Bueno, entonces lo que cambiaría acá, lo que tendríamos que determinar es si importa o no importa el orden en que se elijan los elementos. A ver, si tenemos que elegir de esas 7 cifras, yo tengo que armar numeritos de ¿cuántas cifras distintas con estos dígitos, no? Bueno, podría poner, por ejemplo, el 1, 2, 3, ¿sí? La pregunta es, si yo pongo el 3, 2, 1, ¿cuenta como una elección distinta o no? ¿Cuántos números de 3 cifras distintas? Acá, este es un número de 3 cifras distintas, este es un número de 3 cifras distintas, y estoy eligiendo 3 de ahí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿importa el orden o no importa el orden? No. No, O sea, el número 1, 2, 3 es el mismo que el número 3, 2, 1. No. No. Entonces sí importa el orden. Si yo pongo el número 2, 1, 3 es otro número. Uno, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3.
Fíjense, 2, 3, 1. Fíjense, con 3 dígitos estoy formando 4 números distintos. ¿Bien? ¿O no? Fíjense ahora, si yo tomo 3 dígitos, otros, ¿no? Este grupo, digamos, con el 1, 2 y el 3. ¿Hay algún otro número que yo pueda formar? Tengo el 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1. ¿Me queda algún número que pueda formar? Sí, acá, el 1, 3, 2. A ver, ayúdenme. Y el 3, 1, 1. Y el 3, 1, 2. Bien, es decir, con 3 números, ¿cuántos podemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Es decir, podemos armar 3 números distintos, eligiendo 3 de esos 6. 4, 5, 6. Bien. Ahora, eso es si yo elijo el 1, el 2 y el 3. Pero supongamos que hubiera elegido el 2, el 3 y el 4. Entonces ahí, es decir, con el 1, el 2 y el 3, tengo 6 números. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas? Tengo 6 números de 3 cifras distintas. Bien, eligiendo el 1, el 2, el 3. Ahora, si elijo el 2, el 3 y el 4, va a pasar lo mismo. ¿No es cierto? Voy a tener 6 más. ¿Están de acuerdo? Sí. Si elijo, por ejemplo, el 3, el 4 y el 5, Va a ser lo mismo. tengo 6 más, 6 números más. Si yo elijo el 4, 5 y 6, voy a tener 6 más. Ahí vamos, 24 números, ¿no? Si elijo el 5, 6, 7, voy a tener 6 más. Bien. Me quedan otras posibilidades. Tengo 6 por 5 y tengo 30, ¿no? Pero también puedo elegir el 7, el 1 y el 2. Y acá voy a tener 6 posibilidades más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me estoy olvidando de 3 números que puedo elegir o no? Porque fíjense, elegir el 1, el 2 y el 3 es lo mismo que elegir el 3, el 2 y el 1. Es decir, acá no nos importa el orden, sino que estoy pensando si hay 3 números distintos que yo no esté usando. Por ejemplo, puedo elegir 7, 1, 2. ¿Qué otro? Puede ser, a ver, me está faltando alguno. Puede ser 3, 5 y 6. ¿Cuál? Ah, bien, ahora tenemos otras opciones acá. 3, 5 y 6. Bien, porque acá yo fui eligiendo los de al lado. Puede ser, empecemos así, digamos, el 1 con el 3 y el 4. Bueno, entonces ahí vamos viendo sí que hay más opciones. Con el 1, el 3 y 4 tenemos 6 más. Acá lo vamos a ir anotando. Por ejemplo, 1, 3, 4. Tengo 6 más. El 1, 3 y 4. El 1, ¿con quién podría ser? Dijimos 1, 2, 3. 1, 3, 4. 1 con el 4 y 5. Ahí tendríamos 6 más. Bueno, pero escucha esto, el 1 con el 4 y el 5, el 1 con el 6 y el 7 me quedaría, bueno, y ahí hay mucho más de 35. Bien, y con una variación, ¿cuánto nos da?
210, creo. Sí, está bien. Entonces es una variación. Es una variación porque tenemos muchas más posibilidades y ¿qué dice la variación? Un grupo se diferencia de otro por los elementos que lo componen y por el orden que lo aparece. Bien. En la combinación, fíjense qué dice sobre el orden. Que, bueno, no puede haber repetición y que no importa el orden. En este caso, a nosotros sí nos importa el orden. Bien. Entonces, es una variación sin repetición. ¿Cómo lo calculamos? ¿Dónde está la formulita? Variación, si importa el orden, no se repiten los elementos. ¿Tienen esta misma formulita que yo? M factorial, que tengo acá m, n, y me da la formulita, es m factorial sobre m menos n factorial. O sea, el m acá son los 7 elementos que tenemos, una variación de 7, de los 7 elementos tomamos 3 y nos queda que es 7 factorial dividido 7 menos 3, 4 factorial. ¿Cuánto nos va a dar? $210. Muy bien. Bueno, eso es en relación a los problemitas, ¿sí? Reconocer si es una variación, si es una combinación o si es una permutación. Hay que analizar muy bien el enunciado y el problema para ver si los elementos se pueden repetir, si importa el orden o no. Bien. Si tenemos que armar subgrupos de muchos más elementos o si usamos todos los elementos. Bien. Todas esas cositas para resolver los problemas. Y después tenemos lo que era el binomio de Newton. ¿No? Me dijo la profe que les había dado el binomio de Newton. Ah, pero no tenemos acá ningún ejercicio de binomio de Newton. Bueno. Entonces, con esto estaríamos por la clase del día de hoy. No sé si quieren que pensemos algún problemita en particular, pero básicamente lo que hay que hacer es agarrar el enunciado, tratar de entender bien el problema, analizar cuál es el total de los elementos, si tengo que hacer un subgrupo o usar todos los elementos. Eso me va a definir, por ejemplo, en la combinación de una permutación. Por ejemplo, en la permutación solamente la palabra me lo dice, permuto, cambios, ¿no? Cambio lo de orden, de lugar, las cosas. En cambio, ya en una combinación es distinto porque tengo que elegir, o sea, no uso todos los elementos, sino que uso algunos, pero ahí no me importa el orden. En las variaciones sí me importa el orden. Bueno. Eso con relación a los problemitas y hay que ver uno por uno, ¿sí? Entonces yo les propongo que ustedes, bueno, lo intenten hacer, lo piensen y la clase que viene, si hay alguna duda la preguntan, ¿sí? Bueno, No. profe. Bueno, el viernes que viene seguimos con funciones, ¿sí? Así vamos a destinar un tiempito a la consulta de estos problemas, si hubiera alguno que no se entendiera. Y vamos a empezar con funciones. Bueno, escaneando la grabación.